recuerdo el año 2008, creo que fueron una de las primeras conferencias sobre plantación de iglesias. Y motivados, ¿cierto?, a asistir con un par de hermanos más, presbíteros, qué sé yo, participar en esas conferencias. Recuerdo al pastor también Marcelo Rocha, de Brasil, que él estaba pastoreando la iglesia en esos años. Y participamos de estas conferencias. Yo creo que por ahí un poco nace, de alguna manera, el empezar a pensar en plantar más iglesias. Participamos de estas conferencias y lamentablemente después esto fue quedando ahí en el tiempo. Después viene el terremoto que nos sacude, ¿cierto?, como región y sin lugar a duda como país también. Y ahí tuvimos un proceso de que no tuvimos pastor. Tuvimos un año y quizá un poco más sin la presencia de un pastor. Y llega el pastor Diego Villarroel, recién nuevito, ¿cierto?, recién salido del seminario. Y recuerdo que en las primeras conversaciones que tuvimos, yo le pregunté a él si él tenía en su mente el plantar más iglesias, porque era algo que yo de alguna manera te habíamos visto en Santiago y que está todo este modelo. Y él, una de sus referencias fue esa, de que él estaba con la idea de que teníamos que ser iglesias, que plantar nuevas iglesias. Así que él empezó a trabajar con nosotros, obviamente a conocernos, y dentro de eso se fue desarrollando esto. Y ya con el pasar de los años, ¿cierto?, empezamos un poco a madurar más la idea hacia las lomas, sabiendo que también teníamos una avanzada en Chiguayante, pero también pensando ya en otros sectores. Mirábamos Hualpén, mirábamos Talcahuano, San Pedro, Collao incluso habíamos pensado, y también las lomas. ¿Y por qué las lomas? Porque aquí en este sector hay un grupo importante de hermanos, ¿cierto?, de familias que nos congregamos en la iglesia de Rengo, y pensamos que sería bonito, y pensando que en este sector no había ni iglesias evangélicas, había un par de iglesias católicas, el poder plantar una iglesia aquí reformada, ¿cierto?, presbiteriana en este sector, pensando en que los hermanos de acá nos pudiéramos congregar y empezar un trabajo de evangelizar, ¿cierto?, acá en este lugar. Y por ahí un poco nace, ahí un poco fuimos participando de otras conferencias y empezamos a darle forma a esta idea. Y ahí empezar a pensar en el plantador, ¿cierto?, en quién nos podía ayudar a llevar este anhelo que teníamos como iglesia. El consistorio nos unificamos en este sentido y empezamos a trabajar, a pensar, a ver de qué forma podíamos desarrollar esta idea. Cuando surgió esta idea de plantar la iglesia en las lomas, yo recuerdo algunas voces que tenían reparos que eran comprensibles, porque finalmente era desprendernos de un grupo importante de hermanos de la iglesia. Y yo nunca voy a olvidar una anécdota que tuve con un pastor cercano, un pastor que finalmente me dijo: Pastor Diego, ¿cuántas personas asisten regularmente a su iglesia? Y en aquel entonces nosotros teníamos una asistencia regular de unas 100 personas al culto dominical. Y él me dijo: ¿y cuántas personas usted va a enviar a plantar a la iglesia de las Lomas? Y en ese momento eran entre 21 y 23 personas. Él me quedó mirando y me dijo: ¿en serio usted va a hacer eso? Sí, dijimos que así lo íbamos a hacer. Él me extendió la mano y me dijo: lo felicito porque usted es valiente. Hasta el día de hoy yo no sé si eso fue una crítica o un cumplido, porque realmente desprenderse de un porcentaje importante de personas que son parte de la iglesia local para ir a plantar otra iglesia fue algo que inevitablemente generó y hasta el día de hoy sigue generando un impacto en la iglesia local acá en Concepción.
No sé si esta valentía fue osadía o fue sabiduría. Yo creo que solamente el tiempo y el Señor nos va a dar esa respuesta. Pero necesariamente hay que hacer un trabajo con la iglesia local, con aquellos que se quedan, porque además las familias que fueron a plantar la iglesia de Las Lomas eran familias en donde había líderes. Ahí habían presbíteros, habían diáconos, habían profesores de escuela dominical, había líderes de departamento, personas valiosas para nosotros. Pero además llegamos al convencimiento dentro del contexto del consistorio de que era posible para nosotros desprendernos de estos hermanos con este proceso de transición que fue muy importante para que muchas de esas personas que antes estaban, digámoslo así, en una segunda línea, que estaban sirviendo al Señor, pero tal vez no con el protagonismo de estas personas que estaban involucradas en el servicio directamente, tomaran este testimonio que dejaron los que se fueron para poner sus dones al servicio del Señor y también trabajar activamente. Eso fue lo que logró también fortalecer la iglesia, que personas que antes no tenían responsabilidades o participación muy activa, debieron pasar a la primera línea, comprometerse más con su iglesia, comprometerse más con el Señor y ponerse a servir con sus dones. Ese proceso de pasar de segunda a primera línea es importante. Y un segundo aspecto que yo no quiero dejar de destacar, como un testimonio también de lo que ha sido nuestra experiencia acá en Concepción, y yo también se lo dije al consistorio, cuando uno manda 20, el Señor manda de vuelta 40. Eso es algo que hemos visto y hemos comprobado como iglesia acá en Concepción. Mandamos 23 personas a plantar la iglesia de Las Lomas. El domingo siguiente, al cual ellos se fueron, tuvimos una asistencia magnífica, como pocas veces la habíamos tenido en varios años acá en Concepción. Y eso nos dio fortaleza, nos dio expectativa, esperanza en el Señor, de que Él era fiel y que Él no nos iba a fallar y que Él ha enviado nuevas familias, ha enviado jóvenes a poder fortalecer el trabajo de la iglesia acá en Concepción. Y eso ha sido una experiencia espiritual súper potente para la iglesia. Y hemos tenido que ser como consistorio responsables en también responder a esto, recibiendo, acogiendo a estas nuevas familias y poniéndolas también al servicio del Señor para que se identifiquen con la iglesia local, para que se identifiquen con la iglesia presbiteriana, se identifiquen con esta visión que tenemos de crecer por medio de la reproducción de iglesia. Y hasta ahora ha sido un proceso exitoso. Yo no digo que esté concluido, yo creo que nunca concluye. Pero sí el Señor nos ha dado la gracia de ver cómo Él es fiel con su iglesia, y si mandamos 20 a Las Lomas, el Señor nos dio la oportunidad de recibir 40 personas más acá en Concepción, porque creo que esa es la manera en que comprobamos el poder de Dios y el mover de su iglesia cuando Él está guiándola en esta dirección. La historia de Las Lomas, desde que comenzamos nuestros cultos públicos en la Semana Santa, el domingo de resurrección del 2015, ese día que fue un 5 de abril, lanzamos la iglesia en culto público. Nos conseguimos una sede vecinal, la arrendamos. La verdad es que el primer periodo fue un periodo donde nos costó mucho encontrar un lugar donde reunirnos. El sector de Las Lomas es un sector de clase media profesional, un sector en el cual no hay mucha implementación social, no hay tantas sedes vecinales. De hecho, la primera sede vecinal no estaba propiamente en el sector que nosotros queríamos, sino que estaba cerca, pero no en el mismo sector. Y nos ha costado mucho. Las casas, los arriendos son altísimos, muy caros, precios exorbitantes. Entonces esa fue una de nuestras primeras dificultades, encontrar un lugar donde reunirnos. Encontramos este lugar donde estamos ahora, que son Los Castaños, un centro de eventos. También fue difícil aquí, la verdad es que al principio no nos miraban con muy buenos ojos, era una experiencia nueva para el centro de eventos, arrendarle una iglesia. Hoy día ya estamos un poco más consolidados, nos conocemos con la administración del lugar y hay buenas relaciones. Y empezamos un proceso. Cuando empezamos el proyecto, y el grupo base era de 22 personas. Nosotros hoy día estamos teniendo una asistencia total. Las personas que pertenecen a Las Lomas, que están asistiendo regularmente, con alguna regularidad, por lo menos 2 veces al mes, son más o menos 65 personas.
de las cuales la asistencia a los cultos públicos oscila más o menos entre los 40 y 50, a veces 45, a veces los últimos cultos hemos tenido más de 50 personas, que por ahí anda más o menos la asistencia. Ahora, lo más interesante y lo más hermoso es el proceso de discipulado que nosotros hemos visto, las transformaciones de vida, personas que nos han agradecido y que nos han dicho gracias, pastor, porque este año he crecido en el Señor, lo he conocido, he aprendido cosas que no sabía, y ese proceso de crecimiento, de consolidación en el Señor, de discipulado personal, es realmente lo más gratificante, ver que personas y familias están siendo transformadas y tocadas por la palabra del Señor. Bueno, la Iglesia de las Lomas, como decía, es una comunidad reciente, llevamos recién un año. Estamos muy entusiasmados, el Señor nos ha bendecido más allá de lo que nosotros pensábamos, tenemos una asistencia muy buena y eso en realidad es una bendición para nosotros, el poder tener ese espacio de crecimiento. Ahora nosotros hacia el futuro nos proyectamos como una iglesia que sigue creciendo, sigue discipulando, no sabemos en realidad los límites del Señor. Nuestro proyecto es de aquí a fines del 2018 más o menos, estar organizando la iglesia si el Señor así lo quiere. Queremos ir respetando esos plazos, ir paso a paso. Sabemos que a veces hay procesos de crecimiento que después decaen, ¿no es cierto? Gente que de repente llega porque está comenzando una comunidad, pero a veces algunos se alejan. Es parte normal del desarrollo y nosotros lo entendemos así. Tenemos que darle tiempo a este proyecto, seguir trabajando en lo que estamos haciendo, que es sembrar el Evangelio en los corazones, en la vida de las personas y lo demás lo dejamos en las manos del Señor, el proceso de crecimiento, cuántas personas van a ser. Y desde allí también, como lo hemos aprendido y queremos hacerlo así, queremos que esta iglesia, y así lo hemos estado enseñando, sea una iglesia que nace, ¿no es cierto?, también con el deseo de plantar otras iglesias. Queremos ser una comunidad que planta iglesias en la 8ª región, en el sur de Chile. Por ahora esa es nuestra visión, el sur de Chile, distintas comunas alrededor que tampoco tienen iglesias reformadas. Y desde allí hasta donde el Señor lo desee. Sabemos que los límites del Señor son el mundo completo. Él dice ir hasta lo último de la tierra y predicando el Evangelio. Así que donde el Señor nos quiera enviar y lo que el Señor quiera hacer, estamos dispuestos en sus manos.